Vi mucho este llavero de libélula y pensé, ¿qué tan difícil puede ser hacerlo? Estos son los materiales: cuentas o piedras de los colores que quieras, tijeras, pinzas, hilo y 2 seguros. Primero tomas aproximadamente 1 metro de hilo y marcas la mitad. Por uno de los lados vas a pasar una piedra que será la punta de la cola. Después tomas ambas puntas del hilo y metes unas 12 cuentas. Ahora tomas un hilo y pasamos una piedra, y en el otro hilo hacemos lo mismo. Luego tomamos uno de los hilos, pasamos 2 piedras y el otro hilo lo atravesamos por esa misma piedra, pero en sentido contrario. Jalamos para ajustar, seguimos pasando una piedra por cada hilo y aquí empiezan las alas. En cada lado vas a pasar todas las piedras que quieras y cuando tengas el tamaño que te guste, tomas la primera piedra que pusiste y regresas el hilo a través de ella para cerrar el ala. Ahora repetimos el centro, pasamos 2 piedras por un hilo y cruzamos el otro hilo en sentido contrario. Y volvemos a hacer lo mismo de las alas. Justo aquí me di cuenta de mi error. Esto se supone que se hace con alambre y no con hilo, porque las alas quedan flojitas y se caen. Pero bueno, ya que empezamos vamos a terminarlo. Tomamos los 2 hilos, pasamos la piedra que será la cabeza y al final colocamos 1 o 2 seguros para apretar bien y cortar el excedente. Y listo, así quedó mi llavero de libélula. Definitivamente la próxima vez lo intentaré con alambre, pero para hacer el primer intento no quedó tan mal. Voy a pintar esta mochila con estos sobrecitos que sirven para pintar tela, ojalá nos quede. Elegí este colorcito café y tengo muchísimo miedo que se pinte como esta parte de la mochila que no me gustaría que se pinte. Y leí que el polvo se debe de agregar a la olla cuando esté hirviendo el agua, pero pues me da miedo que la olla se manche y que ya no salga el color, que es lo más seguro. Entonces mejor puse el agua hirviendo en una cubeta y ahí agregué el polvito. Y pues esta era mi cubeta para trapear. Esperemos que después de esto aún nos sirva y si no pues ya se va a quedar como cubeta para todas mis manualidades. Y esta mochila me encanta, es súper viejita, pero siento que todavía aguanta muchísimo, así que solamente le quiero cambiar el color para darle un aire nuevo y una segunda oportunidad y no comprar una nueva. Esperemos que nos quede, te veo en la segunda parte.